Nuevamente, si yo vuelvo a leer lo que me solicita el ejercicio que teníamos aquí, me dice que en la operación de carga de un barco, en la operación de descarga de un barco de un automóvil que pesa 3.500 libras, es soportado por un cable. Se ata una cuerda al cable A, aquí está el cable A, y se tira para centrar el automóvil sobre la posición deseada. El ángulo entre el cable y la vertical, aquí está mi vertical, es de 2 grados, mientras que el ángulo y la horizontal es de 30 grados, es esta que está aquí. Me pregunta entonces cuál es la tensión en la cuerda. Yo tengo dos tramos de cuerda, ¿de acuerdo? El que va desde A, que es el centro del diagrama, hasta C, y el que va desde el centro del diagrama hasta B. Entonces yo voy a tener la tensión que va de B a C, la que está representada en color verde, voy a tener la tensión que va desde A a C, y voy a tener la tensión o el peso del automóvil que ahorita yo le estoy poniendo W. ¿Por qué W? Porque es la letra que generalmente se utiliza como peso o weight en inglés, que es el peso del automóvil. Muy bien, entonces voy a iniciar con los datos que yo tengo o que me está dando el ejercicio. Voy a decir 1, datos. Como dato número 1, me está dando el peso del automóvil, que son las 3.500 libras. Me está preguntando las tensiones que hay en la cuerda. ¿Y qué otro dato tengo? Pues yo conozco precisamente los ángulos de cada uno de estos puntos, ¿de acuerdo? Entonces yo conozco aquí el valor de alfa. Los ángulos, pues decidí nombrarlos yo, los pueden nombrar como ustedes quieran. Tengo el ángulo que aparece aquí, que yo le puse beta, que es de 120 grados. Y tengo el ángulo de omega, que quedó de 58 grados precisamente. Muy bien. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué herramientas trigonométricas tengo para encontrar los valores de TBC y TAC? ¿Qué puedo hacer? Con la ley de senos. Ok, ley de senos, donde la ley de senos me dice lo siguiente. Yo puedo tener un segmento que se llama A y abajo voy a tener el seno de alfa. Luego voy a tener un segmento que se llama B y abajo voy a tener el seno de beta. Luego voy a tener un segmento que se llama C y abajo voy a tener el seno de, siguiendo los ángulos que estamos usando, pues yo le puedo decir que se llama omega. Entonces, para no confundirme, voy a dejar los ángulos como están, nada más voy a cambiar aquí las letras A, B y C por los nombres de mis fuerzas, ¿de acuerdo? Eso es lo único que voy a hacer. Entonces yo digo, seno de alfa, ¿dónde está alfa? Aquí. ¿Cuál es su segmento opuesto? El que aparece en la parte de acá. Para mí, este segmento se llama TAC. Muy bien, me voy con el seno de beta. ¿Dónde está beta? En la parte de acá. Es esta que aparece aquí. ¿Cuál es el opuesto al ángulo de beta? El segmento verde que va de TBC, este que está aquí. Me voy con el último, donde digo seno de omega, omega está en esta parte de acá. ¿Cuál es su opuesto? Esta línea azul que aparece acá y que para mí se llama W, ¿de acuerdo? Entonces, analizando los datos que yo tengo, yo voy a decir, conozco conozco esta y esta no. Entonces yo puedo empezar a resolver por esta parte de acá. ¿Por qué empiezo por esta parte de acá? Porque pues aquí no conozco esta y no conozco esta. Una vez que resuelva con esto, voy a conocer TBAC y entonces puedo resolver la última parte que me queda,
en el lado de acá. Entonces ya puedo decir paso número 2, perdón, paso número 3, me voy a ir a la solución. Y entonces en mi solución voy a decir lo siguiente. ¿Cuánto vale TBC? No lo sé, es realmente lo que estoy buscando. ¿Cuánto vale W? Vale las 3.500 libras entre en ambos casos. ¿Cuánto vale el seno de beta? Beta dice que vale 120, entonces yo aquí voy a poner seno de 120 grados y de este lado me pide el seno de omega que es de 58. Voy a despejar haciendo un cruce precisamente. Yo voy a decir TBC por el seno de 58 va a ser igual a las 3.500 libras por el seno de 120. Voy a quitar aquí el seno de 58 y lo voy a pasar para la parte de acá, porque a mí me interesa que quede solito TBC. Y ahora sí, vamos a resolver esta parte de aquí. ¿Cuánto es el seno de 120? Y multiplíquenlo por las 3.500 libras, por favor. Tres mil treinta y uno punto cero ochenta y ocho. 3.031.0. 88. Me da más decimales, se los digo. No, vamos a dejar así como .09. ¿De acuerdo? Ok. El seno de 58, ¿cuánto es? Punto 8480. Divide por favor los 3.031.09 entre el punto 848. Tres mil quinientos setenta y cuatro punto 398. Libras. ¿De acuerdo? Ujú. Ahí está, ya me quedó horrible. Ahí está. Libras. Perfecto. Ya tengo entonces esta incógnita que aparece del lado de acá. Yo puedo tomar ahora otro color y decir, me voy ahora con esta parte de acá. ¿Por qué? Porque ya conozco TBC, ya conozco el seno de beta, conozco el ángulo de alfa y por lo tanto puedo obtener su seno. La única que me falta de incógnita es esta que aparece en la parte de acá. Entonces vamos a sustituir los valores nuevamente, donde yo digo lo siguiente. Seno de alfa y alfa vale 2, entonces aquí voy a poner 2 grados. TBC, que es la que acabo de calcular ahorita, que es de 3.574.398 libras, entre el seno de beta, que es de 120 grados. ¿De acuerdo? Nuevamente, el despeje se haría de forma cruzada y a mí me quedaría de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a resolver. Donde me dice seno de 2, por favor, y multiplíquenlo por los 3.574.398.
Muy bien, vamos a hacer entonces la siguiente operación. Me dice que tengo 2 grados. A 2 grados voy a sacarle el seno, que es esto que me está dando acá, y esto lo voy a multiplicar por los 3574.398. Y me va a dar a 124.745. Ah, lo redondo. Libras. Me queda en la parte de abajo el seno de 120. Tengo 120, función seno, y me va a quedar de punto 866. Entonces ya nada me falta hacer esta división precisamente, que son los 124.745 libras entre punto 866. 144.047. 144. Ya lo tengo por acá en la pantalla, gracias. Libras, ¿de acuerdo? Ahí está. Y entonces ya tengo la solución. Ya conozco el valor de las 3 fuerzas precisamente. Ahora, nada más por curarnos contra espanto, ¿cómo podría comprobar yo que realmente esto que acabo de obtener está bien? Ahora la inversa. Si ustedes se acuerdan, en los ejercicios previos, primero lo trazaban a escala, nos obteníamos los valores midiendo con su regla y con el transportador, y luego hacíamos el análisis trigonométrico. Ahora, si yo quisiera comprobar en este caso, ya tengo precisamente el ejercicio resuelto por el análisis trigonométrico. Yo podría hacer ahora esto en la versión gráfica y el triángulo se tendría que cerrar, ¿de acuerdo? Vamos a ver si es cierto que estos resultados están bien. Ok, vamos a abrir. Aquí ya estaba su ejercicio de estática para ya tener los colores que estábamos trabajando. Ya me traje para acá la imagen para tener aquí los datos. Y bueno, vamos a ver entonces rápidamente esto de aquí. Voy a mover para acá la barra de... Yo voy a decir lo siguiente. Ahora sí, primero la fuerza W. Ajá. Esta de aquí sabemos que mide 3500. Puedo ponerle los 3500 o la podría poner a 35 o a 350, dependiendo la escala que ustedes quieran. Vamos a ver si 3500 no está muy grande. No, ahí está. Y esta es la de color azul. Me traigo un piquito. Ahí está mi fuerza de 3500. Ahora vamos con la fuerza anaranjada, la de TAC, esta que está aquí, y dice que TAC quedó de 144.069.
pero esta está rotada 30 grados respecto a la horizontal. Y esta verde, que está aquí, quedó de 3.574.398. $3.570 y ¿qué quedó? 4. 3.574 punto. Es que no lo anoté. Punto 398. Y es esta de acá que va en color verde. Y esta está rotada 2 grados respecto a la vertical. Ahí está. Y entonces vamos a hacer el triángulo. Yo me voy a traer esta fuerza, la voy a sacar del eje para que se vea. La voy a poner aquí. Ahora va la naranjada, que se coloca en la parte de acá, en la punta de donde acabó la fuerza inicial. Y ahora voy a tomar la verde y de donde inicia la voy a copiar y la voy a colocar en la punta donde terminó la naranjada. Y aquí está mi triángulo, ¿de acuerdo? Si yo me acerco, seguramente puede ser que tenga una pequeña variación. Aquí está mi variación. ¿Por qué? Por los decimales que fuimos redondeando. Pero en pocas palabras, yo sé que entonces las fuerzas que obtuve realmente son las correctas porque sí se está cerrando el diagrama o el triángulo de fuerzas, ¿de acuerdo? Con esto yo puedo comprobar finalmente que los resultados que obtuvimos aquí son correctos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o se perdió en algún dato de los que ahorita obtuvimos? ¿Que no supieron de pronto de dónde salió algún número? Ganar que yo quería compartir. Ok, ¿quieres? La imagen que te gané. Ok. Muy bien, entonces, si ya no tenemos dudas en este ejercicio, bueno, quisiera pasar ya al siguiente tema, más que el siguiente tema, a los siguientes conceptos, porque vamos a seguir utilizando estos principios, pero ahora ya para otro tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Ya les puse ahorita la imagen en el WhatsApp para que tengan el ejercicio completo resuelto. De todas formas, acuérdense que estamos grabando la clase. Esta al ratito se la subo a YouTube para que ustedes la tengan. Y entonces, ahora sí me voy a la presentación que teníamos en el Classroom. Voy a cerrar esto. Es esta misma presentación, pero la voy a abrir desde Classroom para que ustedes vean en dónde la tienen que buscar. Muy bien, aquí está su materia. Váyanse a trabajo en clase, por favor, y van a tener el tema 8, que es su tema de exposición. No se les olvide que la entregan el 10 de julio. Ténganlo presente, por favor. Y me voy entonces aquí al 7, que son conceptos básicos, y es la presentación que ahorita teníamos en pantalla precisamente, que es esta. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Muy bien, y esta es la presentación con la que vamos a iniciar el día de hoy para iniciar tema nuevo. Y dice lo siguiente. Tema, concepto de equilibrio estático. Y como el primer subtema tengo lo que son los cuerpos rígidos. Esta es una definición que ya habíamos hablado un poco al principio de la materia. De hecho, creo que hasta viene en la primera presentación, pero quise retomarla
para que entendiéramos algunas cuestiones que vamos a empezar a analizar ya para el tipo de armaduras. Por eso, su siguiente tema ya son las armaduras. Muy bien, ¿qué es un cuerpo rígido? Me dice que es aquel que no se deforma. Se supone que la mayoría de los cuerpos considerados en la mecánica elemental son rígidos, pero también me dice lo siguiente, tanto las estructuras como las máquinas reales nunca están absolutamente rígidas. Siempre se van a deformar bajo la acción de las cargas que actúan sobre ellas. Y precisamente, y a raíz de que el día martes creo fue cuando tembló, me gusta utilizar exactamente el ejemplo de los temblores para explicar este tema. ¿Por qué? Porque pues nosotros como arquitectos básicamente nos enfocamos al diseño de estructuras fijas como lo son los edificios. ¿A qué me refiero? Que pues un edificio no se levanta y se mueve y camina, ¿de acuerdo? Es una estructura que una vez que está cimentada queda anclada al piso y todas sus uniones se supone que son marcos rígidos precisamente, es decir, columna, columna, trave, generan un marco, a eso se le conoce como marco rígido, y una serie de marcos rígidos lo que terminan formando es la estructura de un edificio, porque sobre esos es sobre lo que se cuela la losa. Entonces, un edificio se considera como un cuerpo rígido. El problema es que incluso los edificios no están absolutamente inmóviles, porque siempre se van a ver afectados por acciones del entorno que los van a terminar deformando. En definitiva, los sismos no es que sean frecuentes, o bueno, sí lo son, pero no de magnitudes tan altas como la que nos tocó el día martes. Y además nosotros sabemos que en nuestro país tenemos una gran proporción del territorio del país tal cual en zona sísmica, básicamente del centro del país hacia abajo, donde lo atraviesa el famosísimo cinturón de fuego, que son estos volcanes que cortan al país por la mitad, va a temblar en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, en Puebla, en Veracruz, Estado de México, Ciudad de México. Bueno, todos estos estados, Colima, porque ahí tienen el Nevado de Colima, siempre van a estar sufriendo de sismos, a veces perceptibles y a veces no perceptibles. Esos no perceptibles, que nosotros no los sentimos, las alertas sísmicas incluso no los detectan o no los archivan porque no se consideran riesgosos, están haciendo que nuestros edificios se estén moviendo constantemente y generalmente hablamos de un movimiento pues horizontal, así como yo ahorita estoy moviendo el cursor precisamente. Ahora, además de esos movimientos por sismos, nosotros en los edificios debemos identificar elementos como son el viento. Por ejemplo, aquí nosotros nuevamente del sur hacia abajo tenemos zonas donde el viento corre demasiado fuerte y puede terminar afectando los edificios de tal forma que puede provocar que fallen por volteo en el peor de los casos, y en el mejor de los casos lo que sucede es que las ventanas se están rompiendo constantemente o los marcos me refiero a las de la cancelería, se están saliendo precisamente de sus engarces o cuesta trabajo cerrar las ventanas y mucho de esto tiene que ver con la deformación por viento. Tanto la deformación por viento como por sismos, estamos hablando de deformaciones que vienen en un sentido horizontal. Así, precisamente yo puedo tener en esta parte de aquí línea de tierra y aquí voy a tener mi edificio o incluso una casa si quieren. Y si empieza a temblar, bueno, generalmente los sismos son en este sentido, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe cómo se llaman a los sismos cuando se mueven lateralmente? Movimiento oscilatorio. Exactamente, estos son oscilatorios y cuando hacen que brinques los edificios son trepidatorios, ¿de acuerdo? Ujú. Bien. El viento, pues generalmente lo que va a ocasionar también son empujes horizontales. Dependiendo de dónde venga el viento, los edificios van a estar deformados por empujes horizontales. Pero aquí además, entrando exactamente en las leyes de Newton y demás cuestiones, si ustedes se acuerdan, tenemos la ley de la gravitación universal. ¿Y qué dice la ley de la gravitación universal? Bueno, pues que dos cuerpos se van a atraer con la misma fuerza e intensidad, pero en sentidos opuestos. Resumido en pocas palabras, el edificio por gravedad
está siendo empujado precisamente así hacia abajo. ¿Desde dónde? Pues desde donde se comienza a cimentar. ¿De qué tamaño es el empuje de esto? Pues dependiendo de la cantidad que pese este edificio. Ok, eso quiere decir que aunque mi edificio no se camina o no se levanta y camina y se mueve, sí está siendo deformado por estas fuerzas de gravedad y está siendo deformado por estas fuerzas de empujes laterales, ¿de acuerdo? Ahora, esto en el mejor de los casos de que tu edificio esté aislado en el terreno, solito y se acabó. Pero ¿qué pasa en las grandes ciudades cuando yo tengo edificio con edificio o casa con casa? Pues a veces, si de pronto el vecinito de aquí no cimentó bien, pues puede ser que su casa se empiece a ¿qué? A recargar sobre la estructura que está en la parte de acá. O a la inversa, este edificio grandotote pesó tanto que no calcularon bien la cimentación y entonces se empieza a inclinar hacia la parte de acá. Eso quiere decir que nuestras estructuras siempre van a estar en constante deformación, que es lo que nos dice precisamente el punto número 2, donde dice que sin embargo las estructuras y máquinas reales nunca son absolutamente rígidas y se deforman bajo la acción de las cargas que actúan sobre ellas, que es esto que estamos viendo en los dibujitos que tenemos en la parte de acá. Muy bien, me voy al punto 3. A pesar de ello, por lo general, esas deformaciones son pequeñas y no afectan las condiciones de equilibrio o de movimiento de la estructura en consideración. Y es cierto, yo puedo despreciar la carga de cuando se está recargando un edificio mientras no pase cierto nivel de desplome, ¿de acuerdo? Cuando ya superó ese nivel de alineamiento vertical, ok, sí la va a afectar. Lo mismo sucede con el viento. Cuando no supera determinada cantidad de fuerza, no le pasa nada al edificio y ahí sigue y no se va a caer. El problema es cuando superamos esos rangos de fuerzas y por eso es que los sismos se miden en magnitudes dependiendo de la energía que se liberó y las fuerzas se miden en velocidades, básicamente. Le van a decir que el viento corre a una velocidad de 70 kilómetros por hora y demás cuestiones, y básicamente esa es la intensidad con la que van a afectar nuestro edificio. Número 4. No obstante, tales deformaciones son importantes en lo que concierne a la resistencia a la falla de las estructuras y están consideradas dentro en el estudio de la mecánica de materiales. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto precisamente? Que hay algunas que yo puedo descartar, que no le van a hacer nada a mi edificio, pero hay otras que pueden provocar una falla en la estructura y por lo tanto yo siempre las debo de verificar. En el caso de nuestro país siempre vamos a tener que revisar los edificios por sismo y por viento. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde les nieva mucho y se acumula la nieve aquí en las azoteas, también se tiene que analizar por cargas accidentales porque estas fuerzas con las que se está anclando el edificio a la tierra, sí pueden ocasionar que hundimientos diferenciales o asentamientos que pueden dañar la estructura, porque en determinados lugares, como por ejemplo el norte de Estados Unidos, donde su invierno empieza en noviembre y termina por ahí del mes de abril-mayo, y les nieva a veces hasta 5 días seguidos, se llegan a hacer capas de nieve de hasta 70, 80 centímetros y pues finalmente eso es agua congelada y el agua congelada tiene una densidad mucho mayor que el agua líquida. En pocas palabras estoy hablando de peso y estas sí pueden terminar dañando pues nuestras estructuras. En México, pues como no nos nieva, no vamos a analizar ahorita cargas como lo serían las cuestiones de nieve, pero en México sí tenemos precipitaciones pluviales muy importantes y además también tenemos en algunos lugares zonas donde graniza demasiado y más que cada año estamos viendo que tenemos lluvias atípicas, granizos atípicos y toda esta cuestión que según antes no se veía y ahora sí vemos. Entonces, a eso se refiere un cuerpo rígido. Un edificio es el ejemplo claro de un cuerpo rígido, donde hay una serie de fuerzas que están actuando sobre su estructura, sin embargo, esa estructura se mantiene ahí, en equilibrio, ¿de acuerdo? Me voy a la siguiente diapositiva. Estamos aquí, ¿y por qué les pongo el ejemplo del cochecito y demás cuestiones? Bueno,
Pues porque yo tengo una superficie de rodamiento, que puede ser una carretera, tengo un auto, resulta que este auto se descompuso y lo quieren mover con fuerza humana. Bueno, quién sabe si sea posible, pero deciden que lo van a jalar. Entonces, cuando las personas lo empiezan a jalar para arrastrar, ¿qué sucede? Pues yo aquí tengo entonces una fuerza, ¿de acuerdo? Una fuerza que está jalando hacia allá. Tengo otra fuerza que simboliza el peso propio del vehículo, que generalmente el peso lo vamos a ver representado con la letra W. Y ahora esta es la parte importante y que tiene que ver con las leyes de Newton. Si ustedes se acuerdan, hay una que nos dice que a toda acción va a haber una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. ¿Cuál es el sentido opuesto aquí? El suelo, y lo mismo que en el edificio, que ahorita tenía acá, ahorita me regreso al dibujito que teníamos, el peso del carro empujando hacia abajo sobre la superficie de rodamiento va a tener una reacción. ¿En dónde se van a dar esas reacciones? En donde se apoye en el piso, que aquí serían las ruedas. Y entonces aquí voy a tener una reacción y aquí voy a tener una reacción. ¿De qué tamaño es esta reacción y de qué tamaño es esta reacción? No lo sé, pero yo sí puedo decir por física, básicamente, que va a ser algo así. Yo voy a decir W va a ser igual a R1 más R2. ¿Ok? ¿Cómo sé que esta condición de equilibrio se está cumpliendo? Porque yo las puedo igualar a cero. ¿A qué me refiero a igualarlas a cero? Yo puedo decir aquí 0 va a ser igual a tener a W menos R1 menos R2. Y me va a dar 0 cuando hago esta operación y me va a dar 0. Y entonces eso quiere decir que tengo un cuerpo rígido, es decir, un cuerpo estático en esta parte. En el caso de la figura anterior donde teníamos el edificio, esta de acá, ¿dónde están las reacciones? ¿Dónde están las cimentaciones? Ahí donde está la zapata aislada o la zapata corrida o la losa de cimentación, justamente ahí el suelo va a tener una reacción. En este sentido, así. ¿De acuerdo? Ujú. Y entonces seguimos atendiendo lo que son las leyes de Newton, precisamente, pero ya se están aquí contraponiendo al peso del edificio que está bajando por toda su estructura hasta llegar a las cimentaciones. Muy bien, me regreso entonces a la presentación para irme a la diapositiva número 2. Aparte del concepto de cuerpo rígido, yo voy a tener el concepto de fuerza par. ¿Y qué es una fuerza par? Me dice que es la combinación de dos fuerzas que tienen la misma magnitud, la misma línea de acción o líneas de acción paralelas y sentidos opuestos. Y yo aquí les pongo precisamente el ejemplo de una polea. ¿Por qué? Pues para que esta polea pueda subir, yo la tengo que jalar con la misma intensidad con la que pesa, como si fuera una balanza, ¿de acuerdo? Este ejemplo también ya lo habíamos visto en el caso de la balanza, precisamente. Yo puedo tener una balanza en esta parte de aquí están mis platitos, y si yo aquí le pongo un cubito y aquí le pongo un cubito, mientras esto se mantenga horizontal, ¿qué está pasando? Aquí está viendo una fuerza, aquí hay una fuerza, y aquí está mi equilibrio. ¿Dónde está entonces la fuerza paralela, pero en sentidos opuestos? La fuerza paralela en sentidos opuestos es este eje, ¿de acuerdo? El que la está manteniendo en equilibrio. Entonces, esta es paralela con esta y esta es paralela con esta. Y es exactamente lo mismo que yo tengo en esta parte de acá. Son principios que yo tengo que entender. ¿Para qué? Para que cuando yo lo empiece a hacer con números, entienda que si este pesito, este cubito que yo puse aquí vale 5, ¿5 qué? Lo que ustedes quieran. Yo le puedo decir 5 unidades, 5 kilogramos, 5 libras, 5 gramos, lo que ustedes quieran. Quiere decir que su